Pues la educación basada en evidencias o informada por la evidencia, también hay estas dos maneras de llamarla, es la práctica educativa en la que tenemos en cuenta las evidencias educativas, las evidencias existentes, para tomar decisiones que mejoren el aprendizaje del alumnado. Esto puede venir desde evidencias que vengan de grandes investigaciones, de la universidad, etcétera, pero también de nuestra propia práctica docente. Es decir, nosotros en el aula somos este profesor de investigación-acción, ¿no? Que estamos en el aula, estamos observando, estamos recogiendo evidencias y tomamos esas evidencias para tomar decisiones. Y eso es lo que se le llama también, que seguro que muchos profes les sonará el concepto de evaluación formativa. Es decir, estar tomando decisiones en el aula en base a las evidencias. Nosotros tenemos los dos niveles, el más macro, como de esas grandes investigaciones universitarias académicas, pero también de estas investigaciones que nosotros como profes hacemos todos los días. Bueno, creo que hace falta una mayor conexión entre las evidencias educativas, entre las teorías del aprendizaje y los centros educativos. Hay muchas razones para ello. Una de ellas es probablemente la falta de conexión al menos en España, entre la universidad y los centros educativos. Y ahí, bueno, hay varias cosas que podrían mejorar. Nos falta tiempo, nos faltan recursos, nos falta organizarnos mejor. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Cuando llegan alumnado de los grados de magisterio, de los grados de los másteres de profesorado, es decir, en España son los profes o bien hacen un grado de 4 años, ¿no? de educación primaria e infantil, y los profesores que somos licenciados, que hemos estudiado biología, lengua o lo que sea, hacemos un máster. Entonces, cuando estamos formándonos, tenemos un periodo de prácticas y esas prácticas se realizan en centros educativos. Y muchas veces los profes que están en los centros educativos que reciben a estos alumnos de prácticas, pues no tienen acompañamiento o no saben cuál es la mejor práctica para acompañar a un profe Noel, o no tienen tiempo para hacerlo porque vamos con un montón de horas. Todos los profes, seguro que nos están oyendo profes, lo estarán pensando, ¿no? Ya, claro, me viene gente de prácticas y yo qué hago. Y bueno, pues ahí hay un área de mejora. Por ejemplo, hay muchas evidencias de cómo tiene que ser, no tiene que ser. ¿Qué nos dicen las evidencias? ¿Qué indican las evidencias sobre cómo es mejor acompañar a un profesor novel, un profesor que se está iniciando? Y muchos profes que reciben alumnos de prácticas pues no lo conocen. Eso es un ejemplo. Pero otro podría ser cómo las grandes investigaciones que se hacen en la universidad a veces están desconectadas de los centros educativos por la temática, o porque también hay grupos de investigación en las universidades que tienen vías de investigación que igual no es lo que ahora mismo nos está pasando en las aulas. Los profesores nos encontramos con problemáticas determinadas que a veces no son las que se están investigando en las universidades, pero también es que las investigaciones que sí que sí que aplican a lo que estamos haciendo, a veces tampoco llegan, ¿no? Hay falta una divulgación científica, una divulgación para el público en general, porque no todos los profes tienen ni tiempo no tienen tiempo para profundizar tanto en la academia, ¿no? En las investigaciones académicas, porque a veces son muy densas y hay que estar muy metido en qué supone una buena investigación, qué significa que una investigación esté bien realizada, qué significa, cómo se mide lo que se quiere medir, eso qué significa. O sea, hay mucha cuestión muy académica que pues, muchos profes no tienen tiempo, no les apetece o necesitan que se lo demos un poco pues, en formato de divulgación, ¿no? Los retos que enfrenta la investigación o la educación basada en evidencias o informada por las evidencias,
yo creo que depende con quién hables, te dirá unos no, pero para mí hay uno muy importante que es saber qué estamos investigando, qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay investigaciones que nos dicen hacer tal práctica mejora el aprendizaje del alumnado. Pero cuando tú te pones a leer la investigación, en realidad lo que están estudiando son los resultados académicos. Entonces aquí hay una amalgama, ¿no? Muchas investigaciones en las que tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos viendo. Porque si estamos viendo los resultados académicos, eso no es aprendizaje, son resultados académicos. Otro de los retos que tiene la investigación o la educación basada en evidencias es qué tipología de investigaciones se hacen. Es decir, parece que solo las investigaciones cuantitativas, que son aquellas en las que, para simplificar, se usan datos o se usan estudios controlados, es decir, pues tenemos un grupo control, un grupo al que le aplicamos el experimento, y hago muchas comillas con la palabra experimento en ciencias sociales, pero para simplificar, ¿no? Eso sería una investigación cuantitativa, que normalmente lo que se miran son datos de un examen, datos de una prueba, datos de no sé, ¿no? De cómo se hizo una tarea, etcétera. Y la otra es la cualitativa, que es aquella en la que las ciencias sociales, de los estudios de caso, las entrevistas, las historias de vida, que son igualmente importantes, ¿no? Y creo que uno de los retos de la educación basada en evidencias es realmente equilibrar a lo que se le da la importancia. Parece que solo importan los datos. Y esto lo digo yo viniendo de ciencias experimentales, que por supuesto para mí mi día a día eran los datos. Pero hay una parte tremendamente importante y tremendamente de calidad que tiene que ver con conocer, con comprender desde las narraciones, ¿no? Desde entender las historias de vida, los casos, etcétera, de los alumnos, de los profes, de los contextos. Entonces yo creo que este es otro de los retos. Y también entender este triángulo, ¿no? de que la educación basada por evidencias a veces parece que es que la educación basada por evidencias es una receta. Entonces, yo te digo lo que funciona y tú lo tienes que aplicar. Y no, para nada es así. Esto es una cosa que muchos, pues, hablamos mucho de ello e intentamos desbancar. No, las recetas no sirven. No sirven, ni siquiera en medicina sirve, ¿vale? Porque una cosa que puede funcionarte a ti puede funcionar a otro. Pero bueno, de la medicina ya hablaremos después. Pero en educación no son recetas lo que funciona, sino que tenemos un triángulo, hablaba, ¿no?, del triángulo de tener, por una parte, las evidencias, por otra parte, mi experiencia como docente, es decir, qué sé yo sobre cómo yo misma doy clase, sobre lo que me ha funcionado antes, por qué me ha funcionado, y el contexto del alumnado, ¿no? La tercera pata. El contexto del alumnado, la experiencia docente y las evidencias conforman la decisión educativa. Y para mí, que esto esté constantemente presente cuando hablamos de educación basada por evidencia sería uno de los grandes retos. Para fomentar la educación basada en evidencias en la práctica docente, por una parte, creo que traer las formaciones, hablar sobre investigación, hablar sobre traer casos prácticos a las formaciones con los profes, es decir, hablar de esto. Mirad, esta es una historia que ocurrió en este centro porque creéis que pasó, también para traer la investigación cualitativa, ¿no?, a las investigaciones, no solo los datos. Hablar de teorías del aprendizaje, qué significa aprender, qué no significa. Esta investigación se basa en qué teoría del aprendizaje, ¿vale? Porque esto también es otra cuestión, es decir, las investigaciones parten de una premisa del investigador o de la investigadora de yo considero que el aprendizaje es esto, o es esto, o es esto, y en base a eso diseño un experimento, ¿no? Bueno, una investigación. Se me va la cabeza al laboratorio y por eso digo experimento.
Entonces, bueno, traerla a la formación, a las personas que estamos acompañando a profes y formándonos, ¿no? Bueno, y luego también como profe exigir un poco que nos muestren las evidencias de los que nos están contando. Porque esto también es importante, también ese pensamiento crítico al profesorado, potenciarlo, ¿no? Bueno, todo es una rueda. Si lo trabajamos en las formaciones, el profesorado también se va a ir haciendo más crítico y eso es bueno. Y luego esto muy a nivel macro y a nivel micro, en el aula, ¿qué podemos hacer para fomentar la educación basada en evidencias? Pues recoger evidencias de nuestro alumnado. Es decir, cuando, por ejemplo, implantemos un proyecto de cambio, un proyecto de innovación en nuestro centro, hacerlo a partir de un proceso con rigor. Es decir, primero plantearnos qué es lo que queremos mejorar, cuál es el objetivo. Después pensar qué es lo que vamos a hacer, diseñar una estrategia y pensar cómo vamos a recoger datos tanto cualitativos como cuantitativos de cómo ese proyecto de innovación, esa transformación que queremos hacer en el aula, está impactando a nuestro alumnado. Porque si no recogemos esos datos, pues haremos cosas, algunas funcionarán, algunas no, pero no sabremos si han funcionado o no. Y creo que es imprescindible en el aula, pues eso, repensar un poco cómo hacemos los cambios. Y esto a nivel de proyectos de aula, de centro, pero también en nuestro aula de, por ejemplo, verificar la comprensión de nuestro alumnado, es decir, hacer preguntas para recoger evidencias, para saber en qué punto está nuestro alumnado y de esa forma poder tomar decisiones de, vale, pues yo he estado explicando esto, he recogido evidencias, veo que este alumnado pues no lo ha pillado muy bien y este sí. Entonces organizo la clase de una manera diferente, ¿no? Pues a este alumnado lo pongo a hacer ejercicios de ampliación o ejercicios que sea, y a este, pues, le tengo que dar más apoyo, etc. Entonces son diferentes niveles de la educación basada en evidencias, pero unas llevan a otras, ¿no?